Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la semana 2 con la unidad 1. Vamos a explorar dentro de la materia de modelos de evaluación institucional el tema de cultura de evaluación, que es sin duda un tema muy interesante que espero que a ustedes les interese. Bueno, el objetivo de esta presentación es entonces uno de los aspectos básicos en toda evaluación institucional, que es el concepto de cultura de evaluación. La cultura de evaluación determina en muy buena medida la manera en que será conducida, los resultados que logrará toda aproximación al desarrollo de un proceso de evaluación institucional. ¿Por qué es esto? Porque la cultura de evaluación es el contexto donde esta evaluación institucional se va a llevar a cabo. Lógicamente, al ser el contexto, pues va a tener una gran influencia. Tan es así que una vez que nosotros hemos determinado por alguna razón o por un conjunto de razones llevar a cabo una evaluación institucional, bueno, pues es fundamental entonces partir de la cultura de evaluación. Bien, para esta exposición nos hemos basado en algunas de las contribuciones teóricas de un artículo elaborado por Valenzuela, Ramírez y Álvaro, titulado Cultura de Evaluación en Instituciones Educativas, Comprensión de Indicadores, Competencias y Valores Subyacentes. Este artículo es una investigación que se llevó a cabo en el seno de un proyecto de evaluación institucional y bueno, del cual solamente vamos a tomar, no nos vamos a meter en los resultados del artículo porque no tendríamos tiempo para ello, pero sí en algunas de sus contribuciones teóricas. El artículo es muy bueno, es muy interesante. Les sugerimos que lo lean detenidamente porque tiene aportaciones que vale la pena tomar en cuenta. Bien, lo primero que tendríamos que hacer para poder abordar este tema es la cuestión de una institución educativa. ¿Cómo podríamos definir una institución educativa para los fines inmediatos de esta exposición? Bueno, pues básicamente podríamos definirla como un ente cultural. Un ente es una entidad, es una colectividad que puede ser considerada como una unidad y en ese sentido es un ente cultural, digamos que es una unidad cultural porque tiene una serie de características que le otorgan esa unicidad, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, a pesar de esta unidad, una institución educativa es un encuentro de culturas, porque es un encuentro de diferentes personas que provienen de diferentes ámbitos, con diferentes valores, donde existe una cierta homogeneidad en propósitos, en objetivos, en profesiones, pero también hay una gran diversidad. Y esta diversidad genera una encrucijada que provoca tensiones, restricciones, contrastes en la construcción de significados sociales. Es decir, cuando la gente se reúne, tiene que compartir desde sus propios ámbitos de vida, desde su propia idiosincrasia, una serie de conceptos, de aspectos, de ideologías que en conjunto van delineando una serie de significados que van a ser compartidos, digamos, por estas personas. Bueno, por esta cultura, ¿no? En esta institución educativa. Entonces, cuando nosotros consideramos todos estos aspectos, se podría decir entonces que la cultura se refiere a las creencias y convicciones básicas que mantienen los miembros de una comunidad educativa en relación con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y en general con el funcionamiento de la institución en la que todos ellos laboran. Toda institución educativa es así
un ente social poseedor de una cultura propia. De hecho, es muy difícil poder hablar de una institución al margen de la cultura, porque de hecho la institución es un producto cultural, como vamos a ver más adelante. Verán ustedes, en este esquema nos va a quedar mucho más claro. Pueden ustedes ver que en el triángulo azul tenemos, más exterior, tenemos representada la institución. Y en realidad el siguiente cuadro, que llamamos cultura organizacional, ocupa prácticamente todo el espacio de la institución. Con eso queremos decir justamente lo que afirmábamos en la diapositiva anterior. La institución es un resultado cultural. La institución está compuesta de valores culturales. Es muy complicado poder hablar de una institución sin apelar a sus formas de pensar y de sentir, a las relaciones que se mantienen entre los diferentes sujetos que la constituyen, en los acuerdos explícitos que tienen que ver con disposiciones de orden jurídico, formal, que le dan cuerpo a esta institución, digamos un cuerpo que la representa ante la sociedad. Por ejemplo, cuando una institución es una asociación civil o es una sociedad anónima o cualquier cuerpo de estos, pero también con aquellos acuerdos implícitos que se dan dentro de la organización, en la creación, por ejemplo, de grupos informales que, como ustedes saben, constituyen la esencia de toda organización social. Una institución no podría sobrevivir solamente con el establecimiento de acuerdos explícitos. La productividad no viene dada por el hecho de que yo diga esta es una estructura, esta es una dirección que va a estar conformada por tales y tales y tales puestos, y dada esta estructura formal, explícita, lo único que resta es trabajar. Nosotros sabemos que dentro de estas estructuras se generan grupos informales que son los que le proporcionan al individuo un sentido de pertenencia y le dan la posibilidad de sentirse impulsado a ser productivo, a competir, a colaborar, a ser solidario con el trabajo de sus compañeros y en fin. Estos acuerdos existen dentro de la institución y son muy importantes. Existen también factores de identidad. Por ejemplo, el hecho de que en nuestra universidad tengamos un símbolo, una mascota simbólica que es el lince y que de alguna manera nos identifica. Eso es importante porque es un factor de identidad. El hecho de que seamos VM, eso también nos proporciona una identidad académica, digámoslo así. Lo mismo pasa cuando se es Puma o se es Águila del América o cualquier cosa así. Hay un conjunto de factores de identidad que incluso vienen dados por el rol que jugamos en la organización, como por ejemplo en nuestro papel como alumnos o como docentes. Bueno, eso nos otorga de por sí un rol social definido y de alguna manera nos permite ejercernos en un determinado papel y eso nos da identidad, nos da algo que nos da representación social. Otra cosa también son los valores subyacentes que definen las prioridades del grupo, es decir, los valores subyacentes dentro de la organización, dentro del grupo informal y finalmente los comportamientos individuales y colectivos que se manifiestan en cada una de las acciones sociales que nosotros podemos ver. Entonces, todo esto es la cultura organizacional. Todo esto, como ustedes pueden ver, es la savia de una institución formal, es decir, lo que le da a una institución ese carácter es la existencia de una cultura organizacional con cierto grado de solidez, es decir, un grupo de sujetos que están unidos de acuerdo, unidos, consolidados, gracias a estos valores, a estas características de la cultura organizacional.
Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene este concepto. Pero la cosa no queda allí nada más. Nosotros estamos hablando de que existe una cultura de evaluación. Y una cultura de evaluación, digamos que es un concepto o es una subcultura dentro de la cultura organizacional y que tiene que ver con la presencia de una variable muy importante, que es la evaluación institucional, que está en el núcleo, por decirlo así, de nuestro esquema. Esta evaluación institucional se propone como objetivo llevar a cabo una evaluación en torno a la efectividad, en torno a la eficiencia, en torno a la calidad, como veíamos en la presentación anterior, en la primera presentación de esta unidad 1, enfocada hacia la calidad de la institución, en términos básicamente de dos ámbitos. Por un lado, lo que es la institución como centro laboral, es decir, cómo hace para organizarse, para trabajar, para llevar a cabo su objetivo social, y por el otro lado, la institución como prestadora de servicios, es decir, toda prestadora de servicios, ya sea que sea un producto como tal, puede ser un producto de investigación, por ejemplo, artículos, capítulos, ponencias y demás son productos académicos, y por el otro lado servicios, ¿no? Servicios de educación. Entonces, la evaluación institucional va dirigida a esta evaluación de calidad, a esta evaluación de la efectividad, de la eficiencia. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la evaluación institucional de alguna manera viene a interpelar nuestro trabajo, viene a interpelar las funciones que cada uno de los miembros de la organización está llevando a cabo. Y entonces eso va a generar valoraciones generadas en los miembros de una organización, en los miembros de la organización, sobre el proceso mismo de evaluación. Va a despertar muchas expectativas. ¿Por qué? Pues porque a nadie nos gusta ser evaluados, porque la sola presencia de un proceso evaluativo pone como que en duda nuestra eficiencia al trabajo, y entonces eso nos va a poner a la defensiva. En función, y bueno, va a generar una serie de expectativas. Entonces, estas expectativas van a ser del conocimiento de aquellas personas que van a llevar a cabo la evaluación. Y entonces esto va a generar acciones expresadas en el diseño de la evaluación, en su implementación y en el empleo de los resultados de la misma. Vamos a decir que es un proceso que se va a retroalimentar, en el que va a haber necesariamente dos partes. Por un lado, quienes dirigen este proceso, y por el otro lado, los que lo reciben y se adaptan a las exigencias del mismo. Entonces, como pueden ustedes ver, esta cultura de evaluación es muy importante, porque cuando nosotros queremos llevar este proceso de evaluación, tenemos necesariamente que conocer el ámbito donde lo queremos llevar a cabo. ¿Qué disposición hay en la gente? ¿Cuál es el nivel de participación? ¿Cuál es el nivel de compromiso? ¿Qué idea tienen ellos acerca de lo que es un proceso de evaluación? ¿Cuáles son los miedos, los temores que este proceso puede desarrollar? No es lo mismo hacer una evaluación en una universidad privada, donde estas evaluaciones constituyen una actividad cotidiana, donde tienen un valor propositivo, donde de alguna manera no se busca, no es el inicio de una quema de brujas, sino por el contrario es un proceso donde lo que se busca es el perfeccionamiento continuo de las operaciones de la institución. No es lo mismo hacerlo allí que hacerlo en otro ámbito, donde nosotros tratamos de introducir una evaluación
y donde existe todo tipo de expectativas en contra de este proceso porque supone un daño directo para la gente que trabaja en la institución. Entonces, lógicamente, en ese ámbito, la respuesta de la gente va a ser bastante negativa. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes que alimentan la cultura de la evaluación? Este esquema nos lo proporciona Valenzuela Ramírez, el artículo del que venimos hablando. Y es muy claro, por eso lo hemos tomado, porque es bastante claro acerca de cuáles son las fuentes que pueden alimentar este concepto de cultura de evaluación. Bueno, como podemos ver aquí, en el núcleo de esta estrella tenemos, sí, la cultura de evaluación. Los valores o los hexágonos que tenemos alrededor reúnen las características de la cultura de la organización, es decir, tenemos que la cultura de la organización está rigiendo en muy buena medida esta cultura de evaluación mucho más nuclear, ¿no? Tenemos valores, acuerdos, identidad, comportamientos, relaciones entre personas, formas de pensar y de sentir. Pero hay un aspecto, una primera fuente que va a alimentar esta cultura y que tiene que ver con el marco social. El marco social se refiere a aspectos como la visión suprainstitucional de la evaluación. ¿Cómo se contempla en nuestro México la posibilidad de llevar a cabo una evaluación? Desde otro punto de vista, ¿cuál es el marco legal de esta evaluación? ¿Tiene la universidad una autoridad, la autoridad necesaria para llevarla a cabo? ¿Está justificada para ello? Las iniciativas nacionales e internacionales de evaluación estandarizada. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos interesados en saber cuáles son, por ejemplo, como en el caso de los maestros de la educación en primaria, en secundaria, todo esto, cuando existe un interés muy claro por saber hasta qué punto realmente los maestros están lo suficientemente capacitados para llevar a cabo el proceso educativo de los niños en primaria, cuando existe interés en hacer una evaluación del sistema educativo y este interés es nacional, o cuando existen organismos internacionales interesados en comprender la problemática educativa a nivel mundial. Las percepciones de los padres de familia y de la sociedad en general, esto sería otro elemento muy importante que influye en la cultura de evaluación. Esta inquietud que pueden tener los padres de familia en saber si la escuela, la institución a la que están conduciendo sus hijos realmente tiene la calidad necesaria. Y entonces es allí donde surge la necesidad de una acreditación, como ocurre, veíamos en el video pasado, como ocurre con la educación universitaria, y esta necesidad de acreditar la calidad académica en instituciones como FIMPES, por ejemplo. Otro sería la influencia de grupos sindicales. ¿Qué piensa el sindicato acerca de la evaluación docente? Acabamos de tener un problema bastante fuerte con los maestros en nuestro país con relación a la evaluación que se había propuesto para determinar el grado de capacidad que tienen para trabajar en su profesión. Entonces los grupos sindicales pueden ser una importante influencia de información, de valoración acerca de estos procesos evaluativos. Otra influencia muy importante es el marco institucional, es decir, la misión y la visión de la propia institución. Puede asaltarnos la pregunta de si verdaderamente la institución educativa en la que estamos está
cumpliendo o no está cumpliendo con esta misión y con esta visión que le ha sido asignada. Otra es la evaluación externa contra la evaluación interna. Es decir, realmente, si nosotros recibiésemos un evaluador externo para ver cómo estamos operando, este juicio que saldría de esta evaluación es el mismo que nosotros podemos generar desde adentro, o puede haber coincidencia en ello. Hablábamos también de los procesos de acreditación y certificación, que son muy importantes. Hablamos también de la toma de decisiones y vinculación de la evaluación con la gestión del talento humano. Algo que es muy importante para la institución es saber si verdaderamente los diferentes profesionales, las diferentes personas asignadas a funciones específicas dentro de la organización, es saber si ellos están cumpliendo realmente con los objetivos que se les han asignado. Hacer una evaluación constante, periódica sobre esto es fundamental. Y por supuesto que es una importante fuente de información, de valores, de inquietudes con respecto a lo que debe ser la evaluación. Y por otro lado, tenemos también aquella influencia que proviene del marco individual, es decir, la visión personal de cada miembro de la comunidad educativa, profesores, alumnos, directivos, etc. Nosotros sabemos que hay personas que tienen mucho peso en la opinión de los demás dentro de la organización, y estas personas tienen sus propias concepciones, su propia idea acerca de lo que la evaluación puede significar. Entonces, al expresar sus ideas, al ejercer liderazgo sobre el personal, pues influyen en la visión que este personal tiene acerca de lo que es la evaluación. Las prácticas concretas: evaluación del aprendizaje, evaluación de programas, la evaluación de docentes, la formación y la experiencia de los actores educativos en evaluación. Todo esto va a generar que existan aspectos importantes, aspectos importantes que van a definir esta cultura. Y como ustedes pueden ver ahora en nuestro esquema, con estas 3 flechas, se entiende que existe en esta cultura un proceso de alimentación conjunta entre todos estos elementos. Interactuando todos ellos, van alimentando esa cultura de evaluación con un conjunto de expectativas que definitivamente pueden influir el éxito o el fracaso de este proceso. Entonces, cuando nosotros pensamos en una evaluación institucional en una institución educativa, bueno, pues es muy importante considerar esta cultura de evaluación y incluir dentro de nuestra estrategia una serie de tácticas tendientes a incorporar las ideas que la gente tiene acerca de esta evaluación, de tal manera que podamos atacar prejuicios, miedos, expectativas negativas en general, que puedan de alguna manera viciar este proceso. Recordemos que en toda evaluación, o por lo menos en este tipo de evaluación educativa, nosotros estaríamos altamente beneficiados si contáramos con una actitud propositiva por parte de la gente. Sabemos que en todo proceso de evaluación institucional necesitamos involucrar a todo el personal. Es un proceso donde debe entrar toda la organización. Debe ser un proceso propositivo que va a hacer todo, como decíamos hace un momento, menos una cacería de brujas.
No es una cacería de brujas, no buscamos en una institución el linchar a nadie, sino por el contrario, crear un círculo virtuoso a partir del cual nosotros podamos identificar problemas y establecer mecanismos correctivos, de tal forma que los procedimientos educativos se vayan dando con la suficiente ligereza, la suficiente elegancia como para que su producto final sea de excelencia. Entonces, para ello es muy importante trabajar con la cultura. La planeación de un proceso de evaluación institucional educativa no puede ser un proceso impuesto, debe ser un proceso que reúna la voluntad propositiva de todos los elementos de nuestra institución educativa. Bueno, pues espero que les haya resultado interesante. Nos vemos la próxima vez.